Bos días. Bos días, aínda que é un decir, porque xa vemos como están os días. Benvidos e benvidas, despois de atravesar a xeografía con este tempo tan desapacible, imos a comenzar a xornada de mañán xustamente con Mónica Baró. Mónica Baró é para toda a xente de bibliotecas escolares a gran referencia na universidade. Ela está con nós xustamente dende o principio, dende as primeiras xornadas, e acompañounos ao longo de xornadas, encontros e cursos, xustamente porque nos necesitábamos saber a onde acudir, saber quen podía elaborar discurso e seguir elaborando ao longo do tempo en relación a bibliotecas escolares. Ela empezou unha práctica, tal como tedes no dossier, que podedes ir vendo, e ademais así ides a botar unhas risas con algo que con un fallo que tivemos aí. Pero decía que xustamente no dossier podedes ver cal é a súa evolución, cal é a súa traxectoria. Empeza na práctica, a pé de obra, e despois continúa facendo estudios sobre bibliotecas escolares. As súas publicacións, a docencia na universidade formando bibliotecarios, todo o que vai facendo ao longo do tempo fai que sexa a persona máis adecuada para estar nese momento aquí. Cando nos pensamos xustamente no cambio de lei, no momento actual, nas bibliotecas escolares, pensamos que tiña que vir alguén xustamente a decirnos que non pasaba nada, que a biblioteca escolar neste momento, a pesar do que ela poñía no título, ten sentido hoxe? Pois veña, que nos demostre que ten máis sentido hoxe do que nunca tivo. Entón, simplemente para lembrar, aínda que non é necesario, pero só por decir un par de cousas, recordar que ela forma un dúo magnífico con Teresa Mañá e ás veces tamén con un trío con Inmaculada Velosillo, coa que vai elaborando libros como foron la formación de usuarios en las bibliotecas en las escolas as bibliotecas nas escolas públicas de Cataluña. A ver, traduzo ao galego porque está en catalán. Formarse para informarse, que foi Premio Rosa Sensat de Pedagogía no ano 1993. Bibliotecas escolares para qué? Ese libro que foi como libro de cabeceira de moitos e moitas das que estamos aquí sentados neste momento. Ese libro de preguntas e respostas alrededor da biblioteca escolar. La formación de usuarios en la biblioteca escolar, xustamente para a educación secundaria tamén, que se publicou en Málaga no ano 2002, pero sobre todo coñecemos tamén a Mónica porque ela colabora dende sempre nos estudios sobre bibliotecas escolares que foi realizando nuns casos únicamente a Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez e noutros casos coa colaboración do Ministerio, por encargo do Ministerio. E así temos os estudios, gracias a ela e ao seu equipo, de las bibliotecas escolares en España, análisis e recomendaciones do ano 2005. O estudio Bibliotecas escolares, entre comillas, estudio de casos, buenas prácticas en la integración de la biblioteca escolar en los centros educativos. Aí, neste estudio de casos, tamén houve algunha biblioteca escolar galega que foi estudiada xustamente por ter acadado o Premio Nacional de Bibliotecas. Bibliotecas escolares entre interrogantes, ferramenta de autoavaliación, preguntas e indicadores para mellorar a biblioteca. Sabedes que isto foi, creo que foi a última vez que nos acompañaste xustamente con Inés Miret, que viñeron a presentar esta ferramenta que a nos pareceu un paso fundamental para que dende as bibliotecas escolares se faga a autoavaliación desas bibliotecas, contar con unha ferramenta que ademais estivera en galego, que conseguimos que se pudera traducir, e que cada centro, cada biblioteca, cada equipo decidía sobre que quería avaliarse nese momento determinado e, polo tanto, iballe dando os puntos de cambio e os puntos de transformación e os puntos de mellora. Con eso contamos, e agora, últimamente, tamén tiñamos que citar o último estudio, que é las bibliotecas en España, Bibliotecas escolares en España, dinámicas 2005-2011 do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e a Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez.
Ben, por último, decir que como asesora do programa catalán, do programa Puntedu de Bibliotecas Escolares do Departamento de Ensinanza da Generalitat, participa na recente edición de un libro tamén fundamental para as bibliotecas, que é Directrices e Estándares para as Bibliotecas dos Centros Educativos de Cataluña, que se publicou no ano 2013. Entón, xa vos deixo con Mónica Baró, a que recibimos con todo o afecto, igual que sempre, e que contamos seguir contando xustamente coa súa presencia. Moitas gracias, Mónica. Gracias. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por todo. Por la verdad. Por lo que has contado, por este aplauso caluroso. Y bueno, yo pensaba un poco empezar explicando esa trayectoria que ella ya relató muy bien de amor con las bibliotecas escolares gallegas, que ya viene de mucho tiempo. Estar aquí es algo muy estimulante, pensar, yo creo que en ese momento ningún sitio de nuestra geografía podríamos reunir tal cantidad de personas en un sábado, además, para hablar, para discutir, para reflexionar sobre las bibliotecas escolares. Yo creo que en ninguna parte reunimos 1000 personas, eso, o más de 1000, me parece que somos. Eso solo puede pasar aquí, y eso pasa aquí pues porque, bueno, hay personas incansables al frente de la organización, al frente de la asesoría, que tiran, y hay muchísimos y muchísimas profesores y profesoras que están entregados a la idea y que trabajan para que eso sea posible. En ese momento venir a Galicia es venir a donde está, digamos, lo más avanzado desde mi punto de vista. Desde el punto de vista de la práctica, seguro. Solo hay que darse una vuelta por los espacios web que tenéis, por los blogs, por los webs, para ver realmente el trabajo que se está llevando a cabo en las bibliotecas escolares gallegas. Cuando yo estaba reflexionando sobre qué iba a contaros, pues un poco pensaba, bueno, cada vez que viniste a Galicia explicaste algo referido a una investigación o a algo nuevo, ¿no? Venía a aportar alguna novedad. Claro, en los últimos años hay pocas novedades porque no hay dinero. Y no hay dinero, y no hay investigación, y no hay muchas cosas, como sabemos. Entonces me pareció que a lo mejor estaría bien, pues, más que aportar algo, reflexionar, y reflexionar así en conjunto, viendo dónde estamos, un poco qué hemos hecho y por dónde podríamos ir. Esa un poco sería la idea. La verdad es que esa limitación en los fondos, en los recursos, en todo, la hemos sufrido en todos los ámbitos, no solo en el ámbito académico. ¿Cómo eso? Ya me he perdido, ¿ves? Aquí. Ah, mira, sí va así. Qué moderno. Vale. No solo en el ámbito académico, sino también a pie de obra, como decía ella. Y la realidad es que en el campo de las bibliotecas escolares, pararse un poco es retroceder, porque nosotros podemos estar parados, pero el mundo avanza de una manera y entonces nos vamos quedando atrás, ¿no? Yo creo que ese momento de incertidumbre que vivimos en el campo de las bibliotecas escolares es especialmente preocupante. Pensaba, hombre, hay otro tipo de bibliotecas, las bibliotecas públicas, que también sufren recortes, que también sufren limitaciones, pero yo creo que las ha pillado en otro momento. Es decir, las bibliotecas públicas en nuestro país empezaron a andar con con bastante retraso en relación a otros países, pero cuando empezaron en los 90 y empezaron despacito, de modo que cuando ha llegado esa gran crisis, estaban ya consolidadas, tenían mucha presencia. Nadie va a discutir la existencia de las bibliotecas públicas, ¿no? Porque tienen programas, porque en realidad son en todas partes el servicio comunitario más bien valorado por la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, yo creo que están preservadas ante quienes deben tomar las decisiones y deben repartir los presupuestos, etcétera, ¿no?
Pero a nosotros no nos ha pillado de la misma manera, ¿eh? Nosotros estábamos en proceso de consolidación, de evolución y consolidación, éramos muy pequeños y eso nos ha dado muy fuerte, yo creo. Entonces, ahí existen más posibilidades de que alguien decida, pues vamos, como eso no tiene mucha importancia, como eso no está consolidado, si lo frenamos, si lo congelamos, no va a pasar nada. Pues sí va a pasar, porque nos vamos a perder muchas cosas, no nosotros, naturalmente, nosotros también como profesionales, porque vamos a tener que trabajar, digamos, como hemos venido trabajando siempre, con muy pocos recursos, pero sobre todo quienes van a salir, digamos, más perjudicados de esos parones van a ser los chicos y las chicas, que no van a disponer de herramientas, de recursos y de capacidades que les serán indispensables para el día de mañana. Yo siempre decía, nuestros chicos y chicas cuando salen de la escolaridad no están en las mismas condiciones que los chicos y chicas franceses, alemanes, etc. Y alguien me decía, bueno, ¿y qué? Porque tampoco no se van a mover de aquí. No es verdad, sí se están moviendo, ¿eh? Se están moviendo y a lo mejor es eso que no van a poder tener les va a hacer falta. Las bibliotecas escolares, además, detrás de las bibliotecas escolares está también un poco la idea de que qué necesidad hay de tener bibliotecas escolares, ¿no? Que son muy caras y además pues tampoco se ve muy bien cuáles frutos van a dar. Para empezar, yo me he fijado en algunas preguntas que se hacía Manuel Area en el año 2010, fijaros, ¿eh? Es decir, que ya de alguna manera ya preveía un poco lo que iba a poder pasar. Él lo relacionaba mucho con el tema de la invasión digital, ¿eh? Y decía, en el tiempo en que todos vamos a poder acceder a la información por Internet, ¿qué sentido tiene mantener esas bibliotecas costosas y tal? Bueno, en primer lugar, el acceso a la información en Internet será generalizado, abierto, pero gratuito tampoco es, ¿eh? Todos lo sabemos, nosotros lo pagamos de otra manera, pero lo pagamos bien. En cualquier caso, las preguntas eran esas, ¿no? ¿Tiene sentido y utilidad seguir manteniendo la biblioteca escolar en los centros educativos si el libro impreso en papel parece tener los días contados? Eso es lo que decía él, ¿eh? No es que yo esté al 100% de acuerdo, pero esas eran las preguntas y de hecho creo que deben ser las preguntas que os hacen a vosotros cuando vais a discutir o cuando vais a por recursos, ¿no? ¿Por qué tienen que seguir existiendo espacios abiertos en las escuelas pensados para los libros? ¿Cuáles deberían ser las funciones pedagógicas y la relevancia educativa de las bibliotecas escolares? Pues vamos a ello, ese será un poco el eje, ¿no? Afortunadamente, lo que nos pasa a nosotros les pasa a otros también. ¿Y cómo se ve? Se ve fatal. Ay, por Dios. Bueno, no, pero desde lejos. ¿Desde lejos no? Va. Les pasa a todos, ¿no? Y las personas que están trabajando en bibliotecas escolares en otros países, aun siendo bibliotecas más consolidadas que las nuestras o tradiciones más consolidadas, se dan cuenta de que realmente existe el peligro de desaparición de esas bibliotecas. La ENSIL, que es una organización europea para las bibliotecas escolares, muy relacionada con el tema de la alfabetización informacional, juntamente con la IFLA, la Asociación Internacional de Federaciones de Bibliotecas, la Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias y con la IASL, que es la Federación de Asociaciones de Bibliotecas Escolares, pusieron en marcha una campaña, digamos, para advocar a favor de la biblioteca escolar. Y ahí podemos ver algunos de los argumentos. El primer argumento que ellos utilizan ante el acoso, podríamos decir, a las bibliotecas escolares en todas las partes, sería el de que las bibliotecas escolares contribuyan a mejorar el rendimiento escolar. Luego vamos a volver ahí, pero la idea básica es que está demostrado que cuando chicos y chicas crecen en un entorno con biblioteca escolar, tienen mejores resultados. No estoy hablando solo de los resultados medibles en las pruebas de evaluación, sino veremos después en qué ámbitos tienen mejores resultados.
Además, ellos argumentan que la biblioteca en la escuela tiene una función crítica, por el tema del estímulo al aprendizaje, porque es esencial en la era digital, sobre todo porque enseña a trabajar y aprender a aprender. Esa sería un poco la idea. Vale. En el documento se establece una primera relación entre biblioteca escolar y competencia en información y comunicación. Y veréis que, en cierto modo, este será el eje que vamos a seguir. Es imprescindible un espacio, un laboratorio, lo que queráis, para ejercitar esa competencia. Esa competencia no se puede ejercitar un día para realizar un pequeño trabajo en una asignatura. Eso requiere un trabajo continuado, eso requiere un trabajo programado, eso requiere unos avances graduales y la biblioteca escolar se perfila de alguna manera como el eje sobre el que va a gravitar la adquisición de esa competencia. Competencias de biblioteca escolar, dice el manifiesto, tienen un vínculo indisoluble y, en principio, atribuyen al bibliotecario escolar esa labor, digamos, protagonista para asegurar esas competencias. Inciso. Ellos hablan de bibliotecario escolar porque las realidades en el mundo son muy distintas y, en la mayoría de los casos, bastante distintas a las nuestras. Nosotros tenemos ventajas, inconvenientes en torno a la figura. Normalmente quienes se ocupan de las bibliotecas son profesores que en unas horas, digamos, se responsabilizan del funcionamiento de la biblioteca, pero en el mundo anglosajón, que son sobre todo quienes van más para adelante, existe la figura del bibliotecario profesional que está sobre todo en secundaria, no tanto en primaria como en secundaria. Pensar que en ese caso ese entorno de crisis afecta sobre todo a esos profesionales, que si el centro considera que no tienen una función muy clara, podrían ser apartados, ¿no? Entonces, veamos por qué el bibliotecario se configura como eje siempre, Y cuando decimos bibliotecario, nosotros debemos entender aquí las personas que hacen esa función, independientemente que tengan una formación, tengan otra, tengan una función más amplia o no. Otro de los aspectos en los que la biblioteca escolar contribuye, digamos, a mejorar la formación de chicos y chicas tiene que ver con la llamada brecha digital. Se perfila como un elemento democratizador para el acceso al conocimiento. En el mundo digital también, no nos engañemos, antes siempre argumentábamos eso cuando hablábamos solo desde el punto de vista del impreso, pero en el mundo digital también. No se trata de que la gente no tenga dispositivos, no pueda acceder a las máquinas que permiten acceder a la información, se trata sobre todo de que sepan acceder en las mejores condiciones y sepan luego qué hacer con eso. De alguna manera, esa sería la idea. El documento, el manifiesto, también habla de las colaboraciones y alianzas. Ahí vuelve a tener sentido esa explicación que os daba sobre el bibliotecario escolar. Ellos están muy por la labor de que en el centro educativo haya una relación muy estrecha, una colaboración muy estrecha entre bibliotecarios, digamos, profesores y pedagogos, entendiendo que todo el mundo debe trabajar unido. Es cierto, por ejemplo, en Cataluña pasa a veces, en algunos centros concertados que tienen bibliotecario profesional, es difícil realmente esa cooperación y esa colaboración. Es decir, que a veces decimos, bueno, lo que estaría bien es que en cada escuela hubiera un bibliotecario. Bueno, sí, esto estaría muy bien y sobre todo podríamos hablar en qué tipo de centros y tal, pero luego es muy difícil que todo el mundo comparta cultura, y a veces pasa que tienes un bibliotecario titulado una jornada completa y es como una especie de planeta, como satélite más bien, ¿no?, que orbita alrededor de la escuela pero sin acabar de formar parte. Eso es importante y por eso
ellas hablaban del triunvirato aliado para el aprendizaje, es un poco así romano, pero vale, como idea. Y luego decían que eso es muy importante, tan importante que no puede dejarse en manos de los gobiernos, ni los estatales, ni los locales, ni de ningún tipo de gobierno. Y en cierta manera yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, los gobiernos van a tener que tomar las decisiones, pero muchas veces pasa que los gobiernos toman las decisiones que los pueblos piden. Y por lo tanto ahí es donde tenemos que estar todos. Y aquí somos bastantes como ya para empezar a formar opinión y a presionar para esas cosas, ¿eh? Lo triste es cuando en el auditorio hay 40 personas, eso es triste, porque entonces ahí ya se ve que no puede ser, pero aquí eso es mucho más posible. Más argumentos para el sí, ¿eh? Antes decía que la biblioteca escolar contribuye a mejorar los resultados de los alumnos, está comprobado empíricamente, vamos a ver. En realidad, sí, está comprobado. Salió el año pasado un estudio realizado en Escocia. Escocia están también con las pilas puestas para un nuevo país y están trabajando en ello y entienden que la escuela es importante en esa construcción y pidieron un informe para saber si realmente era cierto eso de que las bibliotecas escolares contribuyen a mejorar los aprendizajes. Un grupo de profesores de universidad reunió todos los estudios disponibles en ámbito anglosajón, naturalmente. Nosotros nos cuesta el inglés, pero ellos no leen nada que no sea inglés. Y estudiaron los resultados de esos estudios. Los resultados de esos estudios, ¿qué decían? Decían que ciertamente la biblioteca aportaba en 3 ámbitos, en 3 ejes. Logro académico, resultados de aprendizaje y actitudes de aprendizaje. A mí me gustó mucho esta aproximación porque no se limitaba a ver si los estudios demostraban que la biblioteca escolar contribuía a sacar mejores calificaciones en PISA, sino que abordaba el tema desde una perspectiva un poco más amplia. Y logro académico, sí. Además, también los estudiantes que han trabajado en un entorno de biblioteca escolar, otro inciso, de biblioteca escolar entendida como centro de recursos, con persona, etcétera, ¿eh? No vayamos ahora a poner cualquier cosita, ¿eh? Biblioteca escolar con un programa de formación en el uso de la información, es decir, una biblioteca escolar comilfo. Los que habían trabajado en un entorno de ese tipo lograban mejores resultados en las pruebas estandarizadas, ¿eh? Lectura, lengua, literatura, historia, matemáticas, es decir, en los core, las materias. Y también mejores calificaciones en tareas y exámenes, ¿vale? Pero, para mí, casi tan importante o más, sería que los proyectos que estos chicos y chicas realizaban, los trabajos que presentaban, estaban mejor hechos, que estos chicos y chicas conocían y aplicaban mejor los procesos de búsqueda y uso de la información y que además podían llegar con mayor facilidad a crear conocimiento. Eso creo que es mucho más importante o tan importante como unos buenos resultados PISA. También tenían mejores actitudes ante el aprendizaje, eso también es importante. Parecían más motivados, estaban como más dispuestos a trabajar y leían más por placer. Y fijaros que ya con esto ya nos daríamos por satisfechos, porque ahí está un poco todo por lo que estamos trabajando, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que tienen mayor impacto en los aprendizajes? Vamos a ver, en estos estudios había unas constantes comunes. ¿Cuáles eran? La existencia de una biblioteca, pero que facilitara el acceso físico y virtual a los recursos. Por lo tanto, primer deber que tenemos ya es avanzar en el tema de la biblioteca virtual, eso es importante, eso multiplica las posibilidades de nuestras bibliotecas y por ahí podemos avanzar. Es muy importante para el tema de la biblioteca escolar, y vosotros aquí lo tenéis, disponer de núcleos centrales que trabajen e impulsen ese tema, que coordinen y que puedan poner a disposición de la red los recursos, y ahí en Galicia eso se puede hacer, según dónde pues no se podría hacer, pero aquí se puede hacer.
Fijaros que hablan también de una colección física y virtual adecuada, diversa, de apoyo al currículum, bla, 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 y que tiene en cuenta las necesidades de ocio de los estudiantes. No vayamos ahora a pensar solo en el ámbito de la formación curricular, abramos un poco el abanico y entremos también en el tema del ocio de los estudiantes. Tecnología en red para facilitar el acceso, no hay que decirlo. Instrucción, es decir, lo que antes resumíamos como programas de formación para que los chicos y chicas sepan utilizar la información, convertirla en conocimiento, vamos a hablar de ello. Un bibliotecario, ya hemos hablado del tema, cualificado y a tiempo completo. Fijaros que para buenos resultados hay que tener buenos recursos, no nos engañemos. Entonces, ahí estamos. El término bibliotecario engloba todas las modalidades contractuales posibles. Proactivo, dice el documento, y con funciones de gestión. Es decir, una persona que realmente tome decisiones, pueda determinar qué va a hacer en la biblioteca y se avance, eso es importante, se avance prevea las necesidades, prevea e incluso las genere, yo diría, en algunos momentos. Claro, si tienes personal de apoyo, además, para que te haga las tareas rutinarias, esto ya es la bomba, pero parece que sí, que en los sitios donde existe esa figura, pues las cosas van mejor, ya me lo imagino. Y colaboración con los docentes, el personal directivo, otros bibliotecarios y agentes externos. Eso siempre lo ponemos. Lo ponemos al final, pero yo creo que lo ponemos al final porque de alguna manera ya cierra. Colaboración con los servicios de lectura pública. Eso es imprescindible cuando estás en una localidad pequeña y vas a tener pocos recursos, van a tener ellos pocos recursos y tú pocos recursos, pues venga. Colaboración de redes, ya hablaremos un poco más, pero esa un poco es la idea. Ellos resumían en esta diapositiva, que me pareció mona y muy clarita, todo lo que estamos haciendo, ¿no? Una escuela más un bibliotecario cualificado, jornada completa, aquí ya tenemos un problemilla, pero bueno, yo lo dejo ahí por ver si os lo pueden solucionar. Más el apoyo de la dirección, más dinerito, más personal de apoyo, más, me he dejado un más, recursos de la biblioteca, más biblioteca en red, más formación impartida o pensada, ya vamos a dejarlo así, por parte del bibliotecario, más colaboración. ¿Y eso qué da? Pues da chicos y chicas, ya lo vemos, con mejores puntuaciones en los estudios, con más y mejor conocimiento sobre habilidades de uso de la información, con menos diferencias en los resultados entre unos y otros, con respuestas emocionales positivas en relación al tema, a la educación, al mundo del conocimiento, más éxito. Eso ellos lo resumían así. Vamos a ver, ¿cómo estamos nosotros para poder dar respuesta a todo esto? Pues no estamos muy bien. Estamos mejor que estábamos, eso es verdad. Para quienes llevamos ya muchos años, como ha quedado, ella ha tenido el detalle de no poner fechas a todo esto, pero los que llevamos ya muchos años a todo eso, en todo eso vemos que realmente estábamos fatal y ahora no estamos bien, pero estábamos mejor. Tenemos, yo diría, avances, hemos tenido avances en los últimos 5 años, no vayamos mucho más allá, no, perdón, en los últimos 10 años. Primeramente, un reconocimiento legal de la biblioteca, eso es importante y no paramos de subrayarlo. En la LOE y en la LOMCE, eso también es muy importante, porque claro, cada vez que cambiamos la ley de educación en ese país, hay como un momento de a ver cómo quedará lo mío, ¿no? Y bueno, lo mío ahí queda bien. Ha habido planes de impulso de bibliotecas escolares por parte del Gobierno español con participación autonómica. Mucho dinero, no nos engañemos, ha habido mucho dinero. Ha habido millones de euros, unos 160 millones de euros calculo yo, más o menos. Y por ahí me dicen que sí. Y eso se ha repartido por las comunidades y eso ha llegado a los centros o no. Eso ya
Cada comunidad ha decidido cómo se los gasta, pero en principio tenían que revertir en una mejora de las bibliotecas escolares. Eso se acabó, al menos se acabó la parte estatal. Luego, cada comunidad ha seguido haciendo lo que le ha parecido, pero eso ha durado poco tiempo, también hay que decirlo. Eso ha durado pues, unos 6 años, no ha durado más y bueno, y luego habrá que ver si en 6 años eso ha servido para consolidar o no. Luego tenemos, ha habido concursos de buenas prácticas, el concurso nacional, el concurso de leer.es, bueno, siempre ha habido un tipo de incentivo para la mejora. Se han creado redes autonómicas y unidades de apoyo, y eso es importante. Galicia, la primera y principal, yo diría Cataluña, que está en esos momentos bastante mal, Extremadura, que bueno, más o menos funciona, y Andalucía, que funciona por áreas, digamos. Esas serían las más destacables. Lo demás no avanza, y si no ha avanzado cuando había dinero, ya no veo yo muchas posibilidades. Se ha hecho mucha investigación sobre bibliotecas escolares. Hemos hablado de ello, vamos a tirar para adelante. Disponibilidad de recursos. Se han trabajado documentos y se han creado herramientas para mejorar nuestras bibliotecas. Y creo yo que ha habido un leve incremento de la visibilidad social en los medios. Eso creo que sí se ha dado. Resultados. En el estudio que ella antes mencionaba, entre 2005 y 2011, ¿qué ha habido? Más bibliotecas escolares en funcionamiento. Del estudio que nosotras llevamos a cabo en el 2011, 1/3 de las bibliotecas estudiadas se había fundado precisamente entre 2005 y 2011. Es decir, si hay impulso, hay resultados. Eso se veía claro. ¿Están mejor gestionadas en general? Sí. Hay más bibliotecas con proyectos, hay más bibliotecas con planes anuales. Crece el número de comisiones de biblioteca en los centros, pero todavía estamos en unos niveles regulares, tampoco vamos a poner las campanas al vuelo. ¿Más recursos económicos? Sí. Los propios centros decían que sí, que habían tenido más recursos económicos, aportaciones extraordinarias debido a estas inversiones de que antes hablábamos. Hay más centros con más dinero, o había en el 2011, dejádmelo decir así, más centros con más dinero. A mí me gustaría volver a pasar la encuesta en el 16 para ver cómo ha ido eso. Pensar que la encuesta se pasó en el punto dulce, Luego, a partir de aquí, lo que ha habido es retroceso, pero bueno. ¿Están mejor dotadas en TIC? Sí, el 41% tenía zona TIC, pero es muy grave que la mitad de los centros de las bibliotecas escolares en el 2011 no tuviera todavía acceso a Internet. O sea que eso... El más mejor, según como lo veamos, ya veis que soy optimista sin dejar de ver lo que hay. Más equilibrio y mejor actualización de los fondos, sí, se trabajó bastante en los fondos, pero la colección digital seguía siendo una quimera, no existía en nuestras bibliotecas. Servicios, habían mejorado en algo los servicios digitales, pero la oferta de programas de formación o de impulso o de actividades o de lo que sea relacionado con la formación, el uso de la información, eso estaba realmente muy bajo y además había descendido. Ahí es muy probable que el impulso de los planes de lectura haya apartado en algo. Las horas son las que son y te dedicas a una cosa, te dedicas a otra, ahí no hay nada que hacer y por lo tanto creo que el impulso de planes de lectura, que ha tenido muy buenos resultados y que está funcionando muy bien, aparcó en aquel momento algo el tema del trabajo por competencias en la biblioteca. El responsable, fijaros que lo del responsable tampoco se había arreglado mucho, el responsable tenía menor dedicación en el 11 que en el 5 y por lo tanto ahí seguimos teniendo un problema grave. Y además la mayoría de los responsables de biblioteca escolar procedían del área de lengua y literatura.
Y eso había aumentado, yo creo que relacionado también con el plan de lectura. Es decir, que hay que ver también el contexto para ver las causas de lo que está pasando. El plan de lectura estaba presente en muchos centros. Bueno, podríamos decir que básicamente eso es lo que se llevó todos los esfuerzos, y hay pocos centros que trabajen coordinadamente con las TIC, con el área TIC, y eso, biblioteca y área TIC trabajan muy poco coordinadamente. Es cierto que la biblioteca sí ha servido, o sí que aglutinó esfuerzos para presentar proyectos de innovación. Eso es verdad, porque había dinero, había concursos y había necesidad de redactar documentos de ese tipo para poder obtener más resultados. Y sí que parece que la biblioteca estaba más visible en el centro. Ahí no podemos dar datos numéricos porque era la percepción del encuestador. Pero yo creo que también ha habido muchos retrocesos, y sobre todo retrocesos a partir de 2011. La limitación de las políticas a nivel estatal va a pasar factura, por supuesto. Han desaparecido programas de bibliotecas escolares y unidades de apoyo, y eso es grave, porque una cosa es que vayamos lentos en implementar novedades, pero otra cosa es que cuando las cosas no van bien, eliminemos lo que ya teníamos. Han disminuido muchísimo las publicaciones sobre bibliotecas escolares, casi aparece una cosa al año o dos, no hay literatura profesional donde trabajar. También las revistas, o sea, funcionan o sacan menos números o van bajando los ritmos. Han desaparecido algunas plataformas de difusión, estoy pensando en Navarra, por ejemplo, o en otras. Una de las maneras de comprobar eso es clicando en los enlaces de las páginas de recursos sobre bibliotecas escolares. Si empiezas a clicar, te das cuenta que esto no existe, esto no existe, esto no existe, y eso es lo que te sitúa. Y yo diría que, en general, el hecho de que las políticas de bibliotecas escolares no tengan continuidad no nos permite análisis a largo plazo y en cierta manera, nos sitúa en la banda pesimista para ver si eso va a poder retomar. Por lo tanto, eso tiene que ver con nuestro entorno. Entonces vengo aquí y me encuentro con toda esta gente y pienso, bueno, no, eso no tiene nada que ver, porque eso vamos a poder superar. Yo siempre me hago las preguntas. Cuando hemos tenido dinero, cuando hemos tenido recursos, ¿hemos hecho lo que podíamos hacer o podríamos haber hecho más? ¿O lo hicimos en la dirección correcta? ¿Pusimos la proa hacia el rumbo correcto o nos desviamos? Yo me hacía estas preguntas. ¿Hemos aprovechado esas vacas gordas, digamos, para adaptarnos al contexto digital? Yo creo que no de manera generalizada. Hay centros que están muy avanzados en eso, muy avanzados, y solo hay que pasearse por Galicia virtual para ver eso, pero hay otros centros que ni tan siquiera se lo plantean. A nuevos servicios, aprovechando el entorno digital. Sí, a lo mejor es más frecuente encontrar bibliotecas que han utilizado o que han implementado herramientas 2.0, sí. Eso durante un tiempo incluso ha sido como una fiebre. Luego también ha bajado, porque eso hay que mantenerlo, eso hay que tenerlo al día, y tampoco muchas veces no se ha podido hacer. Eso por un lado. La otra pregunta: ¿se ha orientado la biblioteca para dar respuesta a las nuevas maneras de aprender? La biblioteca lidera, impulsa todos los temas de trabajo por competencias en el centro, o al menos de manera específica el tema de la competencia en información. Pregunta, ¿sí o no? Comunidades de aprendizaje han tenido la biblioteca como espacio, como lugar, como alma, ¿sí o no? ¿Cómo hemos reorganizado nuestros espacios para que realmente puedan nacer puedan darse estas nuevas maneras de trabajar?
Estas eran las preguntas. Y por ahí van a ir las ideas, por la inmersión en lo digital, cómo vamos a enfocar eso y cómo vamos a facilitar esos cambios en los aprendizajes. Claro, yo ahí reflexionaba sobre estas cuestiones y de alguna manera me salía lo que os comentaba antes. Es decir, en muchos países el hecho de que biblioteca y bibliotecario profesional sean la misma cosa ha hecho que los bibliotecarios profesionales se pusieran las pilas para demostrar que realmente la biblioteca es imprescindible en el centro, porque si no hacían eso, desaparecía la biblioteca, desaparecía su puesto de trabajo. El hecho de que la mayoría de nosotros seamos personas que ya formamos parte de un claustro, de un centro que ya, de alguna manera, eso lo tenemos asegurado, a lo mejor nos ha limitado un poco en las iniciativas de renovación. Es decir, que esa también es una reflexión que a lo mejor tenemos que hacer. Vamos a ver esos dos aspectos, la inmersión en lo digital y los cambios en los aprendizajes. En Canadá, que es uno de los países que avanza en el tema de bibliotecas escolares, yo diría que junto con Australia y los Estados Unidos y Reino Unido un poco más lentamente, pero Australia y Canadá, desde siempre, yo me acuerdo cuando yo estudiaba la diplomatura, en el año 80 ya eran Australia y Canadá. Es decir, lo digo para ver que eso no se improvisa, y que si están donde están es porque en el año 80 ya estaban. Ella decía, hombre, Mónica ha colaborado en la redacción de las directrices para la biblioteca escolar en Cataluña. En el año 80, en Australia y Canadá, tenían directrices. Claro, estamos hablando de 30 y pico años ya, o sea que realmente no... Y ha sido continuo, continuo y continuado, ¿vale? En Canadá están en un proceso de reconversión de las bibliotecas escolares en lo que ellos llaman Learning Commons. Yo no soy muy partidaria de ir cambiando el nombre a la cosa según sople el viento. A mí biblioteca me gusta, es un término que me gusta, no porque me retrotraiga a nada, es el término que ha sido, y debajo de ese término ha habido siempre históricamente cosas muy diversas. Yo es que doy historia del libro de las bibliotecas también, y por lo tanto eso lo tengo relacionado. Pero entiendo la necesidad de los bibliotecarios escolares canadienses de venderse, porque están jugándose el puesto de trabajo, de venderse y de intentar hacer ver a los centros que realmente la biblioteca es imprescindible. Y ahí es donde entra esa nueva denominación que ya veremos, luego veremos algunas fotos incluso, que es una concepción de la biblioteca escolar que, desde mi punto de vista, da un paso más allá, digamos, a lo que nosotros ya tenemos o ya empezamos a tener. Tampoco es que sea una revolución aquello que dice, bueno, vamos a cerrar las nuestras y vamos a copiar, no. Pero sí que da ideas y abre algunas vías. Bien, pues en Canadá, digamos, están trabajando en eso y están reflexionando sobre ese nuevo papel de la biblioteca escolar como espacio común de aprendizaje, y entonces identifican los retos de las nuevas bibliotecas escolares. En ese documento en el que reflexionan sobre eso aparecen algunos retos marcados. El reto de las tecnologías, por supuesto. Fijaros que lo centran en el aspecto de los entornos colaborativos, porque esa es la idea que está detrás de los Learning Commons. El juego, etcétera, y sobre todo el uso de dispositivos móviles. Un poco para que vayamos viendo que cuando hablamos de digital no estamos hablando de un ordenador en la biblioteca para tal, sino que ya empezamos a hablar de otras cosas, porque muchas veces no será ni tan siquiera necesario un ordenador en la biblioteca si chicos y chicas vienen a la biblioteca con sus dispositivos móviles conectados. O sea que lo que tendremos que hacer es que el wifi funcione a toda velocidad, casi, más que tener muchos ordenadores en la biblioteca. Ellos ponen también de manifiesto la necesidad de trabajar las alfabetizaciones múltiples, hablaremos de ello, para mejorar el tema de competencias en el ámbito de la información y el trabajo con la información.
También reflexiona sobre eso el Consejo de la Unión Europea, que en 2012 saca un documento sobre alfabetizaciones múltiples. De nuevo relaciona ese concepto con el entorno digital. Y en ese documento, fijaros que se sacan algunas conclusiones. La primera, que las tecnologías no se han aprovechado suficientemente en los entornos educativos. Ahí va la primera. Y la segunda, que no, digamos que seguimos utilizando materiales y métodos de aprendizaje que no aprovechan ese tipo de recursos que contribuirían a reforzar la motivación de los alumnos. Esas son las reflexiones sobre ese tema que se hace la Comunidad Europea. El documento Prospectiva 2020 que os van a presentar por la tarde, no, por la mañana, ahora, a continuación, a última hora. Pues no vamos a entrar mucho en eso, pero también reflexiona sobre cuáles son los retos que genera el entorno digital. Yo diría que, en general, el documento establece que las facilidades que genera el entorno digital modifica o debería modificar los objetivos educativos y, de nuevo, se incide en el tema de las competencias complejas, de la construcción de conocimiento a partir del dominio de distintas habilidades que van a permitir luego aplicar a la vida laboral, profesional, la vida ciudadana adulta de estos chicos y chicas que tenemos en los centros. Y también, fijaros que reflexiona en la misma línea, es decir, vamos a cambiar los objetivos, pero vamos a cambiar también, o vamos a tener que cambiar también, o habría que cambiar también, las metodologías en las aulas. Teniendo en cuenta eso, que el mundo digital nos facilita todo aquello que hemos dicho muchas veces de los distintos ritmos, de las distintas capacidades, eso nos lo facilita enormemente. En el documento el documento canadiense seguían reflexionando sobre estos aspectos, precisamente sobre eso que aparece en todos los documentos, sobre los cambios en los aprendizajes. Ellos ahí, cuando hacían la radiografía del entorno, ¿no?, destacaban el tema digital y destacaban las nuevas maneras de aprender. Y ahí ponían el punto en algunos aspectos que ya conocemos, el cambio de roles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El aula ya no tiene muros. Bueno, ¿cuántos años llevamos diciendo esto del aula ya no tiene muros? Pero la verdad es decir, ahora sí seguro no tiene muros, porque puedes, sin salir del aula, puedes salir. No tiene muros, los horarios. También el documento 2020 habla sobre la necesaria flexibilización de los horarios. El docente cede protagonismo a otros agentes. El tema de las comunidades de aprendizaje va tomando fuerza ahí también. Y la biblioteca, decían ellos, recupera su función como laboratorio en torno a aprendizaje. Vamos a retomarlo luego. Hablábamos antes de la diversidad. Eso es posible en una biblioteca pensada con una presencia importante de lo digital. Se habla de pensamiento crítico y creativo, eso lo citan los los canadienses, le dan mucha importancia a eso y luego también en el trabajo por competencias ahí se puede trabajar muy bien y opinan que potenciar el trabajar por proyectos es una buenísima ocasión para avanzar en ese tema y la biblioteca es básica para eso. Cuando hablamos de alfabetización múltiple, que es algo que también va apareciendo, no me voy a extender en eso porque vamos a tener, me imagino, una conferencia final que nos va a hablar de ello. También estamos pensando en esos aspectos de lectura crítica, delante de las distintas fuentes de información, de los textos, de las imágenes. Voy a pasar eso. En otros ámbitos se empieza a hablar de la necesidad que la biblioteca escolar ya se implique en el tema del alfabetismo en medios. Eso
de alguna manera es hacia dónde vamos a ir, de eso también vamos a hablar por la tarde, pero fijaros que la biblioteca se está configurando como un espacio, un laboratorio, yo diría mejor, donde aplicar esas nuevas visiones y esas nuevas necesidades, ¿no? Todo eso se puede hacer en el aula, naturalmente, pero creo que el lugar natural donde se puede trabajar mejor en eso es en la biblioteca y veremos un poco por qué. La UNESCO también está por la idea de la alfabetización mediática e informacional, eso sigue siendo básico, eso, el MIL, esas siglas van a dar juego durante estos años y creo que es importante porque estamos viviendo, además, y lo vemos cada día, es decir, la lectura de los medios es básica y la comprensión de lo que está detrás, UNESCO lo define muy bien, nos explica muy bien cómo vamos a tener que dominar esas competencias o cómo van a tener que dominar esas competencias en el futuro para no verse influenciados en sus opiniones los ciudadanos del mañana. Por eso es importante trabajar ahí. Aquí veis que UNESCO nos define un poco cuáles son los elementos clave de la alfabetización informacional y la mediática. Creo que está muy resumidito aquí y funciona. Definir las necesidades, localizar y evaluar información, organizar información, uso ético de la información, con una N de más, comunicar información y conocimiento de las TIC para realizar todo el proceso. Y luego están la alfabetización mediática, la función de los medios en las sociedades democráticas. Fijaros que ya van hacia esta idea. ¿Qué condiciones existen para que los medios puedan cumplir las funciones, evaluar los contenidos de manera crítica, teniendo en cuenta el paso anterior, comprometerse con los medios para la autoexpresión? Claro, pensar ahí que estamos formando personas que no van a ser consumidores de información, sino que van a ser también creadores de información, es decir, que van a difundir, van a retuitear, pero van a crear información y la van a difundir. Y en ese sentido, alfabetizarse en el contexto creo que es muy importante. Es decir, no sé, el otro día estábamos comentando en el patio, una chica que le hizo una foto a un chico, la mandó estaba muy bien el chico, la mandó a sus amigas y de ahí fue la cosa rodando y un chico que tenía 200 amigos en Facebook o una cosa así, no sé si tiene 10 millones, ¿no? Eso en una semana, ¿no? Ese tipo es que cuando piensas eso, ¿no? Piensas la fuerza que tiene una persona, nada más, Es decir, que eso es importante reflexionar ahí. Vamos a ver qué podemos hacer nosotros. Esto ya lo conocemos, porque de hecho esto es como la LOE, perdón, ostras, trata el tema de la competencia de tratamiento de la información y competencia digital. Ya la conocemos, hemos trabajado sobre ella, muchísimas personas han realizado programas, han programado formación a partir de esa idea y vamos a ver cómo queda en la LOMCE. La LOMCE, de entrada, lo que a lo mejor nos sorprende es que si miramos las competencias clave, que se llaman ahora, la competencia que de alguna manera nos competía a nosotros, que era la competencia de tratamiento de la información y digital, queda como reducida, ¿no?, a competencia digital. Claro, de entrada piensas, bueno, no puede ser posible. La competencia del tratamiento de la información va más allá del digital, solo faltaría. Y bueno, y eso es muy importante en comunidades como las nuestras, ¿no?, comunidades bilingües, donde acceder a Internet no te puede solucionar de ninguna manera todos los problemas, todas las necesidades informativas, porque no vas a encontrar en tu lengua lo que necesitas. Y por lo tanto, para las etapas primeras, eso es básico. Tiene, digamos, el impreso, larga vida al impreso, ¿no?, porque si no vamos a tener un problema grave, ¿no? Bueno, desaparece eso y
Y entonces te planteas, pero realmente desapareció de verdad. Y si vas buscando, sobre todo en lo que ya se ha materializado, que sería el currículo básico de educación primaria, si vas buscando ahí te das cuenta que no ha desaparecido, desapareció en la lista, en el listado, pero luego van apareciendo, ¿no? Y va apareciendo una y otra vez aspectos relacionados con la utilización de distintas fuentes de información, directas, libros, dice, bueno, no sé, con extraer y elaborar información, utilizar la tecnología en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando, seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones, es decir, todo lo que antes de alguna manera estaba muy relacionado con el tratamiento de la información, si buscas, encuentras, ¿no? Se habla de estrategias de búsqueda, recuperación, selección y procesamiento de la información, se habla de lectura y comprensión de documentos no literarios, eso importante, por favor, importantísimo, científicos y de divulgación, de distintos lenguajes y sistemas de representación, tablas, gráficos. Habla también de la integración de las tecnologías en el proceso de aprendizaje, del control del tiempo, del uso responsable de las tecnologías, partes éticas. Habla del tema de la presentación y comunicación de resultados en distintos soportes, en distintos medios. Habla del trabajo por proyectos también, individuales o colaborativos, planificación, presentación de informes, de herramientas. Y habla también del uso de la biblioteca para la búsqueda de la información y utilización de la misma como fuente de aprendizaje. Bueno, cuando llegué ahí dije, ya está, salvados. Y habla de la necesidad de que los chicos y chicas utilicen la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y autonomía. Y dice libro, aplicando las normas de funcionamiento de la biblioteca. Vamos a dar, ahí no vamos a entrar, solamente mirar el amarillo. Yo lo que he hecho es, en las distintas fichas, yo he ido viendo qué aspectos fueran contenidos, criterios o estándares de aprendizaje podrían, de alguna manera, trabajarse en esa área, en el área de competencia. Y bueno, no está mal, Ahí tenemos las ciencias de la naturaleza. Claro, cuando me queda muy lejos lo he puesto aparte, pero donde aparece bastante, podría ser más, pero bueno. Las ciencias sociales se llevan mucho amarillo, como veis. Lengua castellana y literatura ya se lleva amarillo casi todo se puede hacer. Seguimos. Matemáticas incluso, elaborar informes, es decir, trabajar con datos, eso es importante, realizar un proyecto. Educación artística, lectura de imágenes, más de educación artística, los procesos, utilizar recursos bibliográficos de los medios de comunicación e Internet para obtener información. Fijaros que, por lo tanto, y ya me cansé, pero, o sea, realmente dentro del currículo de primaria podemos encontrar muchas oportunidades de trabajar esos aspectos. ¿Y cómo va a dar respuesta la biblioteca a eso? Esa es la pregunta. Yo diría que transformándose en tres ámbitos. Como entorno de aprendizaje, eso ya muchas bibliotecas están en ello. Yo diría que como laboratorio y como lugar, que serían las tres. Como entorno de aprendizaje, pues de alguna manera poniendo en marcha, facilitando la adquisición de estas competencias de las que estábamos hablando antes. La biblioteca, yo creo que promueve que eso funcione y de alguna manera articula unas programaciones que aseguren esa adquisición de las competencias en el tratamiento de la información. Puede pasar que un centro se lo plantee dentro del plan de lectura. En principio, teóricamente pasa así, pero luego la realidad es que difícilmente se llega a eso. Y entonces, cuando no se llega muy bien a eso, yo creo que la persona que está en la biblioteca es la que tiene que ir dando la vara para que eso realmente funcione, para que eso se pueda aplicar. Yo creo que es importante tener una programación desde la biblioteca conjuntamente con todo el claustro para poder asegurar
esa graduación y ese avance en la adquisición de las competencias. La idea es que al final de la etapa los chicos y chicas puedan demostrar, puedan tener unas competencias aseguradas. Yo diría que en torno a 2 ejes. Formación de usuarios básica, y eso sí que he visto muchísimas bibliotecas que en sus webs tienen, digamos, materiales para esa primera fase de conocimiento de la biblioteca, funcionamiento de la biblioteca, autonomía en el uso de la biblioteca, y luego sería una segunda fase que tendría que ver con la formación en el uso de la información, ser competentes en, ¿de acuerdo? De aquí yo he hecho nada, así, buscando simplemente. Y además me han gustado algunas frases y las he resaltado. No conozco, o sea que yo he ido un poco así. Un contenido transversal en la educación, me parece una idea básica. Responsabilidad de todos, sí, pero impulsado desde la biblioteca, lo estoy viendo desde aquí. O sea que esa es la idea. Esa sería la primera fase. Y aquí tendríais un ejemplo de cómo podría programarse eso. Eso está tomado de un libro de Gloria Durban, Ana Cid y José García, es Programas para el Desarrollo de la Competencia Informacional, que me parece algo complejo, pero los cuadros bastante claros, o sea que podrían servirnos de base. Y aquí otra idea para el segundo eje, que tendría que ver con saber utilizar la información en distintos contextos. Identificar las necesidades informativas, planificar el proceso del trabajo documental, dominar procedimientos de búsqueda de la información en entornos impresos y electrónicos, utilizar correctamente y de manera eficaz las fuentes de información en función de sus necesidades, seleccionar y evaluar críticamente la información, usar la información para construir conocimiento de manera ética y responsable, y eso es importante, comunicar los resultados en distintos formatos y medios. Esos serían los objetivos, lo hagamos como lo hagamos. Y aquí tenéis una posibilidad para hacer eso, que es impulsar los trabajos documentales, los proyectos documentales, porque realmente son la ocasión para poner en marcha todas estas capacidades y probar y aprender probando, porque eso es así. Os he puesto una fichita para una de las fases, para organizar y planificar el proyecto, sería una de las fases iniciales, y aquí tenéis para la segunda fase, comprender y reorganizar información. Fijaros que, de alguna manera, lo que hacen ellos es decidir lo que se puede trabajar en primaria y solo en primaria, y luego lo que puede trabajarse en primaria y secundaria, para ir graduando un poco esos avances en la competencia. Bien, yo aquí también os había seleccionado algunas frases que retomamos en el estudio Bibliotecas Escolares, entre comillas, algunas ideas que surgieron de los propios profesores o incluso de los proyectos de los centros que estuvimos analizando para ver si realmente eso de que estamos hablando, esa formación o esa programación para la adquisición de competencias, si estaba formando parte de los documentos y de la cultura de los centros, y aparecía en algunos centros de los estudiados, como ya dijo, eran centros que habían ganado algún premio y que, por lo tanto, en ese sentido, pues destacaban de los otros. Aquí tenéis, por ejemplo, las voces de profesores o incluso de alumnos que de alguna manera venían a mostrar que eso se estaba haciendo en algunos centros y que a lo mejor por eso eran los que estaban seleccionados. Esa idea de que habría que crear más situaciones para que se pudiera trabajar de esta manera en la biblioteca, eso era algo que competía a todo el profesorado. O, por ejemplo, esa profesora de primaria que decía que veo ahora que cuando traen información, pues la traen mejor, han sabido buscarla, alguien les ha enseñado a hacerlo y por eso los resultados también van a ser mejores. Eso era siempre con centros que tenían una persona que de alguna manera lideraba estas cuestiones. Se había puesto en su mochila la idea de que era por ahí por donde se tenía que ir. La biblioteca puede, pues, ser un entorno de aprendizaje, puede ser también un laboratorio donde realizar, donde aplicar
aplicar estas cuestiones. Y para eso debemos adecuar el espacio, adecuar los servicios, adecuarlo todo. Y crear estas posibilidades de formación, concursos con una implicación muy directa en las programaciones de las materias, aunque no sean la nuestra, naturalmente, pero tú tendrías que asegurar que esa competencia se trabaja. Pues si se trabaja en ciencias naturales, en tal curso, pues perfecto, ¿no? Y vamos a pulir un poco cómo vamos a trabajar eso, qué tipo de actividad puede estar detrás de ese trabajo. Se pueden hacer talleres independientes, por ejemplo, para los alumnos, pero yo no descartaría la posibilidad de hacer talleres para los compañeros, porque esta es otra, y ahí no vamos a eso, pero claro, a veces yo también me relaciono con el mundo de la biblioteca pública, y en la biblioteca pública las visitas escolares también son un termómetro de cómo está la cosa, y realmente cuando un bibliotecario de la pública le dice al profesor, tú encárgate de ese grupo y trabajáis eso, yo me encargo de ese, y el profesor dice, yo eso no lo sé hacer, pues no vamos bien, Entonces ahí también creo que si no el bibliotecario o la persona que está en la biblioteca, al menos sí buscar en la pública alianzas para que realmente todo el mundo en el centro pueda contribuir a trabajar esas competencias de manera eficaz. Yo diría también que otra posibilidad, como hacen, por ejemplo, en Francia, muchos bibliotecarios, sobre todo de secundaria, es no limitarse a orientar a los chicos y chicas en el proceso de un trabajo, ¿no? Mientras realizan el trabajo, ayudarles, enseñarles a buscar la información, sino implicarse también en los aspectos de la evaluación del propio proceso, ¿por qué no? Y de la evaluación de los resultados, naturalmente. Es decir, nosotros podemos tener, por ejemplo, en Cataluña, que se realiza un trabajo de investigación en bachillerato, podemos tener trabajos con una nota excelente, que desde un punto de vista metodológico son un desastre y que además no cumplen con ninguna de las... Bueno, claro, lo más básico, ya ni citan las fuentes, ni... Claro, entonces diréis, ¿cómo puede tener una nota tan elevada? Porque el proceso no está evaluado. Si estuviera evaluado el proceso, la metodología seguida no tendría. Entonces yo creo que la persona que está en la biblioteca, de alguna manera, podría involucrarse en estos procesos. Naturalmente, si tuviera más tiempo, eso por supuesto, ya lo doy por sentado. Y los espacios. Antes yo os hablaba de esa nueva concepción de los espacios, esa idea de que la biblioteca ya no es solo un espacio para el estudio, sino que es un espacio para la comunicación, ¿no? Un espacio híbrido donde va a haber un poco de todo. Va a haber, evidentemente, actividades de aprendizaje, la consulta, la lectura, pero además, sobre todo, la comunicación. Eso tiene mucho que ver con esa idea del tercer lugar que va tomando cuerpo, sobre todo en la biblioteca pública, pero que creo que en la biblioteca escolar puede tener también su traslación. Aquí tenéis la idea del Learning Common. Aquí una bibliotecaria hizo, digamos, la comparativa entre lo que era la biblioteca escolar antigua, por decir, y lo que es la biblioteca escolar moderna. Y fijaros que lista todos los tópicos posibles, ¿no? Incluso me pone aquí la bibliotecaria con las gafas, y luego en el otro lado explica lo que es. Y fijaros que, digamos, es un espacio mucho más abierto, abierto 24 horas, los 7 días de la semana, es un hub, es un distribuidor, es algo donde los estudiantes se autoapoderan de alguna manera, para las relaciones sociales, etc. Vamos a ver algunas fotos para que veáis el cambio de concepción. Aquí la mesa, sí, existe alguna mesita por allá, pero la mesa en cierto modo ha desaparecido. Lo que hay sobre todo son espacios, son agrupaciones de sillas, de mesas, pero para crear mucho círculo, digamos, y cierto caos. Esta es la idea también. En el caos están más cómodos, no nos engañemos. En su habitación no digamos, pues en la biblioteca también. Ese caos que de alguna manera les arropa y les permite hacer su grupo, hablar. Esa biblioteca que, bueno, a lo mejor, yo no digo transformar todo, pero sí ir creando espacios de ese tipo. Hay que decir una cosa, cuando hablamos de sus bibliotecas escolares, esta sería la del caos,
Esto es un poco caótico, pero aquí hay gente haciendo cosas y cada uno hace su cosa. Cuando hablamos de estas bibliotecas escolares, estamos pensando en bibliotecas que estas, las extranjeras, las de Canadá, por ejemplo, tienen 500 metros cuadrados, ¿sabéis? O sea, que puedes hacer espacios como te da la gana. Nosotros lo tenemos justito, lo tenemos muy justito, pero vamos a intentar hacer lo que podamos, ¿vale? Siguiendo un poco con la idea esa de que hablábamos antes, en el estudio muchos centros decían la biblioteca es el motor, pues la biblioteca es el motor. Como no tengo más tiempo, yo ahora quería hablaros del papel del bibliotecario, pero no lo voy a hacer porque si no la organización me va a reñir. ¿Un par de minutos? Venga, pues un par de minutos. ¿Qué dicen también los estudios sobre el papel del bibliotecario? Teniendo en cuenta siempre que estamos hablando de un bibliotecario a jornada completa o al menos a media jornada. Lo que se detecta más o menos es que la persona que está al cargo de la biblioteca, si no se pone las pilas en el tema tecnológico, va a quedar al margen. Eso está claro. Por lo tanto, estamos dibujando un perfil un poco difícil, porque claro, el bibliotecario tiene que atender los temas de lectura, para afianzar la lectura y para crear hábito y para trabajar temas de creación del itinerario lector de los chicos y las chicas, y tiene que dominar ese aspecto, pues tiene que estar al caso de la literatura infantil y juvenil. Luego le estamos pidiendo que sea un crack de la tecnología y por lo tanto estamos creando un ser difícil, difícil de encontrar. Ahí en esta diapositiva está este número del School Library Journal, la Liga de los Bibliotecarios Extraordinarios, ¿no? Esos bibliotecarios que son todo, ¿no? Que son promotores de la lectura, que son los reyes de las redes sociales, que son los animadores del blog, que son... Claro, realmente es muy complejo, pero lo que es cierto es que en los estudios que realiza esta revista anualmente se veía que los bibliotecarios que estaban trabajando, algunos ya no trabajaban, de los que estaban trabajando sí que algunos, o mayoritariamente, se habían convertido en los tecnólogos del centro. Nosotros tenemos la suerte de tener figura de tecnología en nuestros centros. Entonces, ya que no lo podemos hacer todo, vamos a liarnos. Esa es una idea que ya llevo mucho tiempo, digamos, difundiendo, pero no podemos ser a la vez tecnólogos y especialistas en literatura infantil. Eso es muy complicado, pues vamos a trabajar juntos. ¿Qué sentido tiene tener unas instalaciones fantásticas de ordenadores cuando tenemos un ordenador para cada niño? Pues vamos a juntar los ordenadores de la aula informática con la biblioteca. Vamos a tener una biblioteca más grande, ¿veis? Ya podemos hacer algún rincón de esos así, más para la charla, de eso. Y vamos a juntar las capacidades y las habilidades del bibliotecario y el tecnólogo y vamos a crear ese espacio distinto que va a juntar las dos cosas. Que este también me gustaba, es una máquina de búsqueda con corazón, porque es verdad, ese era el perfil que se reclama en los sitios donde la biblioteca está más avanzada. Pero el estudio de Escocia, aquel que os decía yo antes, que estudiaba todos los estudios, una de las cosas que reclamaba o que veía de los estudios es que cuando se hablaba del perfil del bibliotecario como persona que de alguna manera garantizaba el éxito de los chicos y las chicas, el perfil no era tanto un perfil o no era solo un perfil tecnológico y un perfil de orientador de lecturas, sino que también se le pedía que fuera un buen gerente, buen comunicador, buen instructor, y ahí los profesores tenéis, sobre todo para la instrucción y la comunicación, tenéis muchos puntos. Tenía que mostrar liderazgo y ser proactivo, eso está claro, es decir, creerse realmente de que es lo que empujar es lo que te va a tocar hacer. Ser acogedor
alegre y accesible, que eso es fácil, ser innovador y motivador y ser sistemático y analítico. Fijaros que esas eran las condiciones. Yo creo que todos aquí, por el solo hecho de estar, ya reunís todo esto. Por lo tanto, ahí lo dejo y muchas gracias por escucharme y siento haber...